con José. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Darío, de nuevo. Javier, gracias por estar aquí. Manuel, como ha comentado Darío, historiador, se unirá dentro de un poquito. Y bienvenido, José. Eh, Creo que vas a hablarnos sobre un proyecto que, bueno, he estado indagando sobre él. Me parece tremendamente interesante. Eh, Buenas tardes, ante todo. Buenas ¿Me tardes. oyes bien? Sí, ¿no? Vale. Perfectamente. Bueno, a mí me gustaría, José, que nos contaras en qué consiste este proyecto de libros con historia, que yo considero además muy necesario. Cuéntanos. Pues lo primero, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer y un orgullo. Muchas Somos la gracias. Asociación de Historia de Majadahonda y hemos lanzado un proyecto con el apoyo de 40 asociaciones de toda España que consiste en desarrollar la alternativa gratuita a libros de texto. Estos temas los subimos a Internet para que cualquier centro, padre, cualquier persona que quiera estudiar historia en la ESO, pues se los descargue, se los imprima y los utilice. Los profesores los van a poder utilizar como alternativa a los libros de texto o bien como apoyo, ¿no? Muchos profesores, además de un libro de texto, utilizan fotocopias, pues aquí tienen otro libro de texto perfectamente maquetado, ilustrado y con todo el contenido. Hemos lanzado el de cuarto de la ESO para empezar y el año que viene lanzaremos primero, segundo y tercero de la ESO. Todo a base de voluntarios. Voluntarios que escriben los temas y que desde la asociación pues maquetamos, revisamos y hay una faceta principal en estos temas que es por la que nace este proyecto y es frente a la demagogia o el adoctrinamiento que puede haber en las aulas, creamos un apartado después del típico apartado, tiene 9 apartados cada tema que se van repitiendo. El apartado 5 siempre es una explicación de un libro de texto normal, pero el siguiente apartado siempre son textos contradictorios, de ahí el nombre. Y podemos explicar las causas desde un punto, bueno, nosotros no, sino ponemos un texto y que el alumno vea que hay dos autores diferentes que explican las causas de manera diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es la historia, ¿no? El hecho es incontestable, pero las causas, las consecuencias, las razones, todo eso es la historia, es el estudio de la historia y es lo bonito. Y pueden ver los alumnos que no por estar publicado en su libro de texto es verdad, sino se les fomenta ese espíritu crítico que la propia ley actual dice, lo llama pensamiento crítico, pero insiste reiteradamente en que la asignatura de historia tiene que fomentar el pensamiento crítico. Pues bastante interesante. ¿Cómo se os ocurrió un proyecto como este, José? Pues nace de varios profesores y yo soy el vicepresidente de la asociación, he sido profesor 8 años, el presidente es padre de niños adolescentes y vemos que los libros cada vez son peores. Los libros de inglés, todos hemos sufrido libros, creo yo que, o casi todos, hemos sufrido libros tipo revista, con unos textos pequeños distribuidos por la página que cuando te decían tienes que estudiar el tema 7, decías, hijo, profesor, pero yo que estudio aquí, ¿no? Y partes de vocabulario distribuidas por todo el tema, nada organizado. Vemos que los libros de historia se están pareciendo cada vez más a eso. Además, ha habido varias noticias, pero una del Diario de Mallorca decía que la mitad de los niños de 16 años son analfabetos funcionales en España. Eso es realmente alarmante y nadie queremos que nuestro hijo con 16 años lea, pero no comprenda un texto como un editorial de un periódico, que a su vez han bajado el nivel también. Entonces, con estas, bueno, y el adoctrinamiento que se ve en las aulas y que tanto, que tanto está en los medios de comunicación actualmente, hace 2 años empezamos con este proyecto. Empezamos a buscar pues otras asociaciones que tuvieran el mismo interés y de repente descubrimos que hay muchísima intención de
asociaciones de hacerlo y todas nos veíamos incapaces de hacerlo separadas, así que nos hemos unido y estamos colaborando juntos y desde la asociación lo que hacemos principalmente es coordinar para revisar y sobre todo maquetar y, y luego ajustarnos a la ley. Los contenidos pues son realmente más complicados con la nueva ley porque los saberes mínimos pasan a un segundo plano y todos son a través de competencias, pero les vamos a proporcionar también a los profesores estas documentación que tiene que presentar a la inspección educativa. Es realmente tedioso y cada vez más la documentación que hay que presentar a la inspección, pero se la vamos a facilitar para que el profesor que quiera utilizar el libro en lugar de su libro de texto que esté utilizando, pues que lo pueda hacer. Además, esto es gratuito y gratuito para siempre, porque una de las cuestiones que ha salido, y no solamente en nuestra asociación, sino en más, es que los libros son muy caros y el desembolso que tienen que hacer las familias para al principio del curso para que sus hijos tengan los libros es realmente alto. Es que estamos hablando de entre 300 y 400 euros al año por niño. Aunque haya ciertas comunidades tengan ciertas ayudas, mucho más barato siempre es que un alumno se pueda descargar el libro completo, imprimírselo y bien en color o bien en blanco y negro y ponerle unas anillas. Creemos bueno, que en ese caldo cultivo es donde nace y creemos que puede tener éxito y estamos teniendo realmente muchos padres que se están acercando a nosotros a los cuales pedimos que se lo hagan llegar a sus profesores o más bien a los profesores de sus hijos, porque esa va a ser una vía importante de dar a conocer el proyecto. Pues sigo diciendo que me parece tremendamente interesante, José. No conocía este tipo de proyecto, pero es absolutamente necesario. Desde luego habéis dado en el clavo, atendiendo un poco a la exposición que has hecho, ¿no? De cómo se están aplicando ahora en materia de estudios los temarios en los colegios. ¿Quién os está ayudando en esto? ¿Quién apoya este proyecto? ¿Tenéis profesores? ¿Tenéis alumnos? ¿Hay autores? No sé, cuéntame un poco. El proyecto, pues como decía, está apoyado por 40 asociaciones y sobre todo los escritores son profesores de secundaria, que todos, yo creo que los profesores que amamos historia y hemos dado o impartimos historia con mucho cariño, al final vas desarrollando tus propios temas. El problema es que un solo profesor no tiene capacidad de hacer un libro y normalmente pues no conoce tampoco herramientas para maquetarlo ni ilustrarlo y hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, con Cascaborra Ediciones, que es una editorial de cómics, para que nos ceda las imágenes para darle una imagen mucho más profesional, ¿no? Pero sobre todo son profesores de historia los que están escribiendo los temas. Luego también hay historiadores, hemos tenido hasta un corrector de novela histórica, que ha sido Juan Pérez Foncea, y estamos dando a conocer el proyecto y por eso no lo conocías, porque realmente el proyecto ha salido apenas hace tres semanas que lo hemos dado a conocer y hemos subido 7 temas de cuarto de la ESO, pero para junio van a estar los 10 porque los otros 3 están en maquetación y en revisión. O sea que es un proyecto como quien dice recién nacido, ¿no? Nunca mejor dicho. Efectivamente, y Pues desde que lo dimos a conocer, esto ha cogido una velocidad pues maravillosa para los que queremos construir todo este proyecto para todos los libros, porque de repente aparecieron un montón de voluntarios y tenemos asignados casi completamente los libros de segundo y tercero de la ESO, para que el año que viene, pues a estas mismas fechas podamos presentar los libros queremos también hacer primero de la ESO, para que toda la ESO puedan utilizar estos textos. Estos textos además gustan mucho a los padres porque no solamente fomenta el espíritu crítico, sino que además presentan la historia de una manera mucho más atractiva, que es a lo que os dedicáis muchos en Internet, ¿no? Y Darío Madrid es un ejemplo de ello, de cómo hacer atractiva la historia y no
algo tedioso, aburrido o que no nos importa actualmente. De hecho, metemos muchas de las facetas de dibujar y utilizamos, por ejemplo, en el segundo apartado, siempre un dibujo para esquematizar el tema. Y vamos a enseñar a los niños también a resumir y a resumir dibujando. Es una de las facetas que hace también que los alumnos lo vean más cercano a ellos. En el primer apartado siempre ponemos un eje cronológico, que la propia ley también incide en trabajar los ejes cronológicos, aunque luego separe el conocimiento o la transmisión de conocimientos de la cronología, lo cual es curioso. Es una ley bastante, y el currículo de historia especialmente, es bastante antipedagógico, pero bueno, con estos libros esperamos que los profesores tengan unas herramientas también para poder seguir enseñando historia, como siempre los buenos profesores lo han hecho, porque yo creo que muchos de los que amamos la historia es gracias a un profesor que hemos tenido. A lo mejor también en casa lo hemos vivido, hemos tenido algún familiar que nos ha transmitido esa ilusión por la historia, en mi caso fue mi padre, pero siempre hemos tenido un buen profesor, y luego cuando llegaba un mal profesor, que también los hemos tenido, cogíamos el libro y lo leíamos de arriba abajo, que esto también va a servir porque luego fomentamos en el tercer y cuarto apartado, fomentamos podcast, fomentamos vídeos, que ha habido un resurgir en los últimos 20 años, yo creo, en España, muy importante, de fomentar la historia y de estudiarla bien y de no odiar a nuestros antepasados, que hicieron muchas cosas buenas. En algunas otras se confundirían como todos, pero podemos, creo yo, que estar orgullosos de la historia que tenemos, y somos herederos de muchas grandes acciones que estos alumnos, por ejemplo, los que tengan un mal profesor, lo van a poder investigar también en estos podcasts y eh, en estos vídeos. Luego recomendamos también libros y recomendamos cómics. Ese es el siguiente apartado, antes de entrar en el tema principal, ¿no? En la parte explicativa del tema, que es la parte principal. Y después de los textos contradictorios, de los que intentamos ser muy ecuánimes, porque de verdad que en esta asociación pues también hay gente de todo pensamiento, y no intentamos adoctrinar a nadie, sino fomentar el pensamiento crítico. Después ya hay ejercicios típicos de un libro de texto, de comprensión lectora, resumir el tema en 100 palabras, pero uno es a mí que me gusta especialmente y está teniendo bastante interés por parte de los que conocen el proyecto, que consiste en ver personajes históricos, ver qué acción han hecho o qué decisión han tomado, y elucubrar qué habría pasado si hubieran tomado otra decisión. Es verdad que históricamente pues no tiene mucho valor, pero para un alumno, primero, le permite debatir, segundo, tiene que estudiar qué ha hecho ese personaje y qué consecuencias han tenido esa decisión. Imaginemos, ¿no? Fernando VII, 1820, cede ante el levantamiento de Riego. ¿Qué habría pasado si no hubiera cedido? Pues uno puede lucubrar, pero es que hay que saber qué pasó en 1820, quién era Riego, quién era Fernando VII, qué pasó después. Y a los alumnos además les da la oportunidad de discutir en clase algo muy de la historia, no solamente qué piensas sobre, ¿no? Y sobre todo no caer en el presentismo, de juzgar las acciones anteriores como si fueran hechas actualmente. Por eso también funcionamos con textos de primera fuente, ¿no? De fuentes primarias, para que vean que si quiere uno ser realmente investigador de la historia, lo que tiene que hacer es acudir a lo que se dijo en aquel momento. ¿Puedo hacer Cuéntame yo una una pregunta? cosa. Sí, hombre, claro, por supuesto. ¿Cómo os aseguráis, José, que los textos sean legales? Que no diga que Nuestros estén textos no pasados. tienen que pasar ninguna censura. Eso es lo bueno. Vale. ¿Por qué? Vale. Porque no son libros de texto que se vendan, son materiales subidos a Internet. Lo que tienen que hacer es que el profesor presente a la inspección educativa unas unidades didácticas que ya se llaman, que cumplan con la ley.
pero siendo sinceros, los temas son muy extensos y el profesor va a tener que elegir dentro de los temas qué puede y no hacer, porque realmente si diese todo el temario, bueno, creo yo que sería bastante complicado terminar los 10 temas, pero tendrá que elegir entre los textos que más le gustan y es un material para los alumnos que también lean ese 20% que siempre es extraordinario, tengan el profesor que sean, les va a gustar la historia, que tengan ahí material para poder investigar. Pero como es gratuito y como no se vende como no es un libro de texto, no es legal. Son simplemente como el profesor que se baja una fotocopia, la imprime y se la reparte a los alumnos. En lugar de ser una fotocopia, pues son 300 folios, pero es básicamente la misma idea. Muy bien, muchas gracias. ¿Y a qué tipo de contenidos se dirigen pues, estos libros o estos documentos, ¿no?, que colgáis en Internet? ¿En una parte de la historia concreta? ¿Qué tocáis Sí. exactamente? Ahí lo que vamos a hacer es, por ahora, estamos haciendo el libro cuarto de la ESO, que empieza con el siglo XIX español y luego ya salta al internacional, a la época de las colonias y ya desde ahí hasta nuestros días. Entonces, pues tenemos un tema de colonias y Primera Guerra Mundial, entreguerras y Segunda Guerra Mundial, en la Restauración y la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, la caída del muro es otro tema, los sistemas políticos actuales y luego el mundo actual, la caída del muro y, perdón, la Guerra Fría era uno y otro es la caída del muro y el mundo actual. Pero también vamos a integrar en los cursos anteriores geografía. Los temarios es que pueden andarse en diferentes cursos, ¿no? Entonces vamos a poner los temas libres para que cada profesor pueda elegir si lo da en un curso o en otro, pero va a estar todo el temario de geografía e historia de acuerdo a la ley. Tenemos un problema que son las comunidades autónomas, porque actualmente, claro, yo soy de Madrid y en Madrid me acuerdo yo ya en mi época, yo tengo 40 años, pero me acuerdo del libro de sexto de primaria, que fue uno de los grandes profesores que tuve, don Carlos, y teníamos siempre un apartado al final de cada tema de Hispania en la Comunidad de Madrid. Los visigodos en la Comunidad de Madrid. Decías, esto es ridículo, ¿no? Circunscribir lo que hicieron los romanos a la Comunidad de Madrid parece como de chiste. Bueno, pues en la ley, nosotros nos estamos guiando por la ley nacional, pero no podemos desarrollar lo que dicen cada uno en su comunidad autónoma. Esa parte la tendrá que hacer cada profesor o que cada profesor que lo haya desarrollado nos ayude y lo integraremos en los contenidos. Pero a día de hoy el tema de cuarto de la ESO es con la ley nacional. Entiendo. Pues sí que es muy necesario porque precisamente escuchando todo lo que nos estás comentando, me viene a la cabeza la comunidad autónoma de Cataluña, en la que se dice que Cataluña, ¿no?, en libros de texto era un reino, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, revertir eso, ese material, ¿no?, que viene en los temarios, en los libros de texto para los niños, pues es complicado porque al final cada comunidad es en este caso Cataluña, por supuesto, decide, ¿no?, qué es lo que va en esos libros y no sé en qué medida esta iniciativa que tenéis ha tenido buena aceptación allí, por ejemplo, porque es una parte que nos preocupa, ¿no?, a muchos españoles, todo lo que está sucediendo allí en torno a la historia, precisamente hablando de adoctrinamiento, como has dicho. Sí. Bueno, allí y en toda España con la leyenda negra, diciendo que todo lo que ha hecho España ha sido malo, ¿no? En América. Dices, hombre, pues si miras las universidades, algo bueno se hizo, solamente con ese dato. Y que introducir ese dato en la formación, en la educación de los alumnos, ya les abre la mente a decir, oye, que dejen de mentirme. Desde la pandemia hubo un montón de profesores que se animaron a hacer sus propios contenidos, primero porque pues, tenían que proyectarlos, mandarlos por internet, además con esto de las pantallas digitales o el classroom de estas clases digitales en las que les suben tareas y luego los alumnos pues, pueden contestar en la propia plataforma. Muchos profesores se han animado a hacerlo, pero la primera razón por la que lo hicieron era porque los libros en general no son muy buenos.
me acuerdo yo, cuando empecé a ser profesor, yo fui profesor de historia a los 8 años y empecé en primero de la ESO, además en inglés, un desastre. No soy partidario de estudiarle en inglés porque los alumnos con un B1 no eran capaces de reconocer la ilusión que yo ponía en el inglés. Y eso, yo soy graduado en Inglaterra, que mi inglés no fallaba, sino que era el suyo, que era el de un chaval de 12 años que estaba estudiando pues, historia en inglés. Pero el problema era que los libros, por ejemplo, son simplemente puntos de memorización en los que tienen listados de cuestiones, ¿no? Consecuencias de, yo qué sé, de la invasión de los visigodos, pum, 3 puntos. Y los aprenden de memoria y los vomitan. Pero, por ejemplo, esta prueba la puede hacer cualquiera con sus hijos. Si le pregunta a sus hijos de 12, 13 años, oye, ¿qué fue primero? ¿Egipto o Mesopotamia? La respuesta general es, primero fue Mesopotamia. ¿Por qué? Porque el tema 1 es prehistoria, el tema 2 es Mesopotamia y el tema 3 es Egipto. Y entonces un niño asume que primero la prehistoria, luego Mesopotamia y luego Egipto, cuando obviamente convivieron la mayor parte del tiempo. Pero esto se estudia mal y de ahí muchos profesores han hecho libros. Entonces, a la pregunta concretamente, nosotros en la página web pedimos solamente el email para ir avisando cuando se saquen nuevas correcciones de los PDFs, de los libros de texto que están ahí subidos, para que el profesor, el padre o el alumno reciba un email y diga, oye, ya hay una nueva versión. Y lo único que pedimos, no pedimos el nombre, porque como son menores no queremos saber el nombre. Lo único que pedimos es la provincia, el colegio y la ciudad, para un tema estadístico de saber dónde están descargándose estos libros, estos contenidos. Y en Cataluña hay muchos. Es que sigue habiendo gente que ama la historia, investiga un poco y quiere transmitir una ilusión a sus alumnos de ser un pensamiento crítico y no aceptar cualquier cosa. Aunque hay que decirlo, todo este independentismo que transmite un odio a España ha ido a la historia. Ellos están enseñando que en 1700 hubo una guerra por Cataluña y dices, oye, perdóname, en ninguna de las fuentes se habla así, pero ellos lo insisten y lo repiten hasta la saciedad, como has dicho lo del reino. Bueno, si me encuentran textos de fuentes primarias que aparezca, nosotros lo pondremos, no tenemos ningún problema, ¿no? El libro de verdad que, bueno, ponemos a Tuñón de Lara, incluye un montón de diferentes autores, ¿no? Ponemos a Joseph Peirce, obviamente, pues ponemos otros que también de otro pensamiento, ponemos a Juan Pablo Fusi, a Fernando García de Cortázar, que me estoy acordando ahora de memoria, ¿no? Pero hay de todo corrientes historiográficas para que el alumno desarrolle ese pensamiento crítico. Pues entendiendo que es un proyecto bastante necesario dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente en España, precisamente en el tema de la educación y la docencia, yo entiendo, José, que necesitáis voluntarios, ¿no? Y que Sí, tiene que haber muchos voluntarios. ¿De qué manera pueden contactar con vosotros? ¿Qué es lo que pueden hacer esos voluntarios? ¿De cómo os pueden ayudar? Si necesitáis algún tipo de financiación o mecenas que apoyen esta, pues muchas gracias por la pregunta háblalo a porque la efectivamente sala para que seguimos sepamos cómo podemos necesitando. ayudaros. Pues muchas gracias por la pregunta porque realmente es necesario la colaboración. A día de hoy somos todos voluntarios, entonces necesitamos voluntarios para escribir los temas. Nos pueden escribir a contacto@historiacontexto.com. La página web es historiacontexto.com y ahí accede al libro de cuarto de la ESO y pueden ver cómo es un tema. Y pueden escribir el tema, bien la parte explicativa o bien el tema completo o bien las preguntas, los ejercicios para alguien que solamente ha escrito la parte explicativa. Es decir, el que quiera escribir más, quiera escribir menos, el que sea profesor que nos ayude a hacer los ejercicios mejor. Luego tenemos también correctores.
gente que solamente corrige bien la parte de contenidos y bien la parte de erratas, como una editorial cualquiera, que necesitamos buscar las erratas una y otra vez. Y luego necesitamos efectivamente mecenas para, por ejemplo, primero pagar los resúmenes visuales, porque esto los hace una empresa que lo tenemos en el tema del siglo XIX español, y esa empresa lo hace muy bien, es de Dibujario, y nos gustaría poder financiar resúmenes visuales de esa empresa para todos los temas. No tenemos nadie, ninguna relación, pero creo que son los que mejor lo hacen. Si consiguiésemos un voluntario que lo hiciera, fenomenal, pero es que no hemos conseguido voluntarios en ese aspecto. Tampoco hemos conseguido voluntarios en las programaciones. Los profesores normalmente huyen de las programaciones. Necesitamos o bien financiación para revisar las programaciones que hacemos y mejorarlas, porque ahí sí que somos muy poquitos los que lo estamos haciendo e intentamos hacerlo con inteligencia artificial, pero tenemos una empresa localizada o cualquier otra empresa que lo pueda hacer. El mecenas en este caso no daría el dinero a la asociación, sino que hablaría directamente con la empresa que él quisiera y luego nos donaría los contenidos. Porque de hecho la Asociación de Historia de Majadahonda no tiene ni forma de recaudar dinero. Y esto es una faceta importante porque no queremos que nadie piense que estamos haciendo esto como cualquier otra editorial. Aquí no se recauda nada y va a ser gratuito para siempre. De hecho, en cuanto uno se descarga el PDF, verá que es un PDF normal y ya lo tiene para toda su carrera profesional como profesor o el padre. Lo puede usar, se lo puede descargar ahora, aunque su niño tenga 10 años y sea para cuando tenga 15. Pero sí, esas maneras son fundamentales. Y después necesitamos a alguien que sepa hacer mejor las páginas web o que financie una página web mejor. Nuestra página web pues la hemos hecho nosotros, hemos aprendido con tutoriales en internet y es una página web sencilla. Nos gustaría llegar a tener esas plataformas que tienen en algunos centros educativos, más bien, o universidades detrás, en la que le das mucho más recursos a los alumnos y está todo mucho más estructurado. Porque uno de los problemas que hay y que este libro intenta solventar para los alumnos es el exceso de información. Cuando le dicen a un alumno, hace un trabajo sobre lo que fuera, ¿no? Fernando VII, normalmente él va a poner Fernando VII, la primera posición del buscador va a ser Wikipedia, va a copiar de Wikipedia y ahí se va a quedar. Lo que tiene que ver es que hay mucha más información y que Wikipedia no es la mejor opción, ¿no? Entonces este libro intenta darles un listado por ejemplo, de vídeos. Presentamos unos 10 vídeos por tema, para que ese alumno hay vídeos más largos, vídeos más cortos, pero para que pueda acceder a ello y no perderse dentro del mundo de Internet, que muchas veces pues, no saben gestionarlo. Para todo eso también, para hacerlo más interactivo dentro de la página web, en plan un Classroom de Google o un Moodle o cualquiera de estas plataformas, pues necesitamos también gente que lo financie. Pues muy bien, José. Muchísimas gracias. Ahora te paso la palabra, Darío. Solamente recordar, veo aquí oyentes que están muy involucrados en el tema de la historia, historiadores también. Espero que hayáis tomado buena nota de lo que nos ha contado José de Historia Contexto. Importante que le sigáis aquí en Twitter y que visitéis su página web si de alguna manera podéis colaborar. Tenemos aquí a Manuel, además, que es historiador, además de profesor, y supongo que tendrás alguna pregunta, Manuel, también para José. Adelante. Muy buenas, ¿qué tal? Disculpad la voz, Hola, pero Manuel. ayer estuve de romería y el Ya polvo te del vi. camino y los hielos de los cubatas hacen. Tengo que decirlo. En fin, bueno, mira, yo tomo la palabra sobre todo para saludar a José y pedirle disculpas públicamente porque él me escribió este verano pasado por Twitter solicitándome contacto, pero me pilló en un momento fatídico. Acababa de terminar las oposiciones justamente cuando me escribió él. Y el primer regalo que me encontré al terminar las oposiciones, 2 días después, fue
jugando al fútbol me sacaron la rodilla. Entonces no tenía Vaya ganas pues. de... Pues sí, me perdí todo el verano. No tenía ganas absolutamente de nada. Así que le pido disculpas desde aquí y le brindo mi colaboración, que cuente con mi colaboración para, a partir de este verano, poder ponerme con cualquier tema. Estoy a su entera disposición. Ya estaremos en contacto. Disculpas ninguna, de verdad, porque yo entiendo que cuando este proyecto nace hace 2 años y empezamos a escribir, claro, te escribe alguien que no sabes qué quiere, no ves nada, no era complicado explicar la idea. Cuando uno ahora entra en historiacontexto.com y ve los 7 temas que ya están subidos, la gente dice, oye, aquí hay mucho trabajo detrás. Digo, sí, sí, hay muchas horas que hemos quitado de la familia o de cualquier cosa como cualquiera que se dedica Se nos va. a Estamos divulgar perdiendo. gratuitamente. Ya, vuelve. José, no sé si estás en un José, sitio sin cobertura ahora mismo, no, te oímos mal. tenemos un problema. Aprovecho para decir a Javier, a ver si me está oyendo, porque ¿Me oís ahora? ahora a Javier Sainz, porque no Sí, conseguimos contactar con él. ¿Se me oye? Sí, sí, se te oye, se oye. sí, José, te ¿Se oye? oímos. Vale. Habla. Ah, no sé dónde me he quedado, pero que disculpas ninguna porque ahora que es cuando se ve el proyecto es cuando se puede uno hacer a la idea. Antes realmente podía ser, entiendo yo, que recibís miles de mensajes de colaboraciones y hasta que la gente no ha visto los 7 temas que ahí están subidos con el trabajo que hay detrás, no se ha hecho a la idea del objetivo de este proyecto. Yo sí lo No, he visto y me parece un proyecto maravilloso. Bueno, Manuel, perdona que te he cortado. no, pero justamente iba a decir lo que tú, porque yo este año me he estrenado en la docencia, nunca había sido profesor. Este año he comenzado a dar clases y justamente estoy dando clases en cuarto de la ESO de historia. Y bueno, yo por lo menos me di cuenta de que el contenido de los libros de texto ha ido en retroceso. Lo que yo estudié en cuarto de la ESO, cómo estaban las editoriales planteadas cuando yo estudiaba, que no hace tanto, eso fue hace 10 años, eh, ha cambiado un montón. Para mí el libro que manejamos nosotros en el instituto, que es de Anaya, es un auténtico descontrol. No tienes por dónde cogerlo la mayoría de las veces. Cuando tocas temas de Segunda República, temas de la Guerra Civil, por ejemplo, se obvian muchísimas cosas que, hombre, no puedes inflar a contenido o a información a los chavales de 16, 15 años, ahí estamos de acuerdo, pero se detienen en cosas más banales y quizás hay nombres propios o acontecimientos que son reseñables, ¿no? O detalles a destacar que es que se pierden por el camino. Pues hablas de libros de hace 10 años. Yo estoy utilizando para contrastar libros que yo no utilicé porque yo soy del principio de la LOCSE, pero de BUP, y hay una gran diferencia, pero es que estamos hablando de hasta 3 cursos. Pero no lo digo yo, lo dice PISA. PISA, que es el informe del examen, que sale del examen que se hace a todos los alumnos de España, bueno, no todos los alumnos, pero se hace por toda España y en todos los países de la OCDE y compara los resultados con el mismo examen, lo que nos está diciendo es que hemos perdido un curso en los últimos 20 años. Pero es que hay otro curso y medio de diferencia entre algunas comunidades autónomas y otras. Es que estamos hablando de que un alumno del sur de España va casi 2 años retrasado con respecto a uno de algunos sitios del norte centro. Navarra está muy bien, La Rioja está muy bien. Imagínate que es tu hijo. Claro, es que yo siempre digo que va a acercarse a la universidad con unos conocimientos y una capacidad de abstracción y de raciocinio mucho inferior a otros compañeros. Pero es que no la puede recuperar a lo mejor en los 4 años de la universidad antes de empezar a trabajar o de la FP con 2 años y llegar al mundo laboral mucho menos preparado. Y eso lo dice PISA. PISA da unos datos alarmantes sobre la incomprensión lectora que hay en España y también sobre la parte alta de los alumnos. Divide PISA, si no recuerdo mal, eran en 6 grupos. En el grupo superior tenemos 1/3 de los alumnos de la media de la OCDE. Es decir, 2 de cada 3 alumnos excelentes que tenemos en todos los países o de media se están perdiendo y no están consiguiendo esos resultados excelentes. Pero es que yo creo que es un problema de base, porque no sé yo con qué alumnos tratas tú,
En mi caso, que justamente son del sur de España, te digo, provincia de Málaga, a día de hoy son de ahí, el año que viene no sabremos, pero te das cuenta de 2 o 3 problemas grandísimos. No sé si el COVID también ha tenido aquí algo que ver. Tengo la generación post-COVID que ha tocado el instituto es vaguísima en el tema de trabajar a diario, pero hay 2 problemas fundamentales que yo por lo menos destaco en estas generaciones que están viniendo. La primera es conocimientos nulos de gramática. Llegas a cuarto de la ESO y el tema de gramática, lo que es la mera ortografía, en la caligrafía se ha perdido una burrada. No hay, es muy complicado. Encontrarte al menos un alumno que redacte bien o que por lo menos ponga mimo a la hora de las faltas de ortografía es complicado, vamos, y yo he tenido que optar primero porque la ley te impide restar puntos por falta de ortografía, y segundo que yo me he liado a quitar en algunas ocasiones falta de ortografía cuando empecé a dar clases y me quedaba solo, no me aprobaba ni el tato. Y después, otro problema gravísimo es la falta de la comprensión lectora. Cada vez que le pones un texto de más de 3, 4 líneas, se agobian. Es que es increíble, se agobian. Y yo creo que es que el problema también parte de la base. Creo que vale el arbolito de chiquitito, como decían mis abuelos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que en Internet se pueden buscar, en Twitter sobre todo, hay de estos vídeos que comparan. Se hizo muy viral uno que comparaba los textos de sexto de primaria, es decir, un alumno de 11, 12 años, con respecto de actualmente, con respecto a un libro de texto de hacía 25 años. Claro, hace 25 años un alumno de sexto de primaria leía a clásicos en su medida, pero leía autores con un nivel de español excelente. Y los textos que aparecían en el libro de lengua de sexto de primaria actualmente eran de risa. Eran lo que lees a un bebé. Entonces, sí, el problema es de base. La cuestión es que algo hay que hacer, ¿no? Yo creo que yo no sé la solución, pero nosotros como asociación, lo que hemos dicho hoy, en este problema que hay, nuestro granito de arena va a ser fomentar libros de texto de mejor calidad y con textos más largos. Los textos que nosotros presentamos de media son medio folio, para que extraigan ideas o comparen, pero medio folio. Bueno, pues ha estado muy interesante la conversación con José Rodríguez de Historia con Texto. La verdad es que es un proyecto magnífico en el que pienso colaborar. Veo a otros amigos que los tenemos aquí, a Álvaro Peñas, por supuesto, a desde Cavite, a Matías, se me ha caído que iba a saludar a la doctora Dolor, a Mr. Hyde, que también es habitual. Y bueno, te lo comento que los micros los solemos dar al final para los que lo estáis pidiendo. Tiene que participar también Jaime del Castillo, pero pues tiene un problema técnico. Ahora, bueno, pues... Sí, permíteme, Darío, en el tema de Javier, porque yo creo que es importante que entre a comentar y a hablar, que intente salir y vuelva a entrar, porque si no se queda colgado en el espacio y no puede. Vale, ahora, vamos a intentarlo ahora. Intenta darle el micro, Darío. Despido mientras a José. José, muchísimas gracias. Como bien te dice Darío, vamos a seguirte muy de cerca en todo. Yo no sé, se ha quedado Javier, me parece, con ganas de Sí, preguntarte algo, a ver así si que si puede no te entrar. importa, mantente un poquito ahí. Sí. Ahora, por fin. Bueno, por fin. Es que lo de vivir en la montaña tiene sus inconvenientes. Es muy bonito, pero bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Darío y Luz, por la invitación. Y la verdad es que estaba encantado oyéndos. Lo primero, antes que nada, enhorabuena a José. El proyecto me parece fantástico, oportuno, necesario y mil cosas más. Y además es que yo soy profesor de universidad, pero empecé como profesor de secundaria. Entonces, bueno, y además en la universidad ahora, desde hace 7 años, doy clases en primero de carrera. Con lo cual, como digo, yo soy la prórroga del instituto. Doy casi más a gente, porque claro, han salido del instituto hace 2 meses. Así que me siento más cerca de mis orígenes de profesor de secundaria que de mis compañeros que dan clase al final de la carrera o en posgrado y eso.
Todo lo que habéis comentado Manuel y José sobre los problemas de la educación, pues qué voy a decir, tenéis toda la razón y más. Bueno, como yo soy más viejo, me temo, pues, pues sí, os podría poner, pero bueno, no quiero hablar de eso porque podríamos ponernos a llorar y lloraríamos muchísimas horas. Pero vamos, sí, el nivel y el empeoramiento ha sido progresivo, intencionado, insisto, progresivo y no ha parado. O sea, va a ir a más. Entonces, yendo a lo práctico, vamos a ver, a mí el proyecto me parece fantástico. Yo lo he estado mirando, de hecho tengo ahora mismo aquí la página abierta, lo he estado mirando estos días, cuando nos mandó Darío la información, no lo conocía. Una pena que no lo haya conocido, ahora te diré por qué, Manuel. Eh, Hay cosas técnicas que, como bueno, tú mismo has comentado, ¿no? Pues hacer la página web y tal, o sea, perdón, el formato web, sí, hay cosas que yo creo que son mejorables, pero bueno, para una cosa que acaba de empezar está muy bien, porque el movimiento se muestra andando. El diseño me parece, el diseño conceptual, no me refiero al diseño gráfico, sino el diseño conceptual me parece muy oportuno. Cuenta conmigo como colaborador ya. Luego, si quieres, nos cruzamos mensajes y tal, pero contar conmigo, con mi colaboración ya. Y, y de dos cosas. A ver, yo estuve hace 20 años, bueno, yo para que os hagáis una idea, sobre todo los que estáis en el gremio, yo cuando fui profesor de secundaria, yo fui de los que cerró el BUP. O sea, yo di clase los últimos 4 años o 5 años que hubo BUP. No llegué a dar clase de la ESO, de hecho. No, pero, y bueno, pues ya, en fin, plaza que se amortizó y me fui a la calle y ya cambié y me acabé en la universidad, que no era mi intención. Este es un problema que llevamos viendo desde entonces. Desde entonces. Yo me acuerdo que luego trabajé con un señor que bueno, que era porque se murió por desgracia joven, ¿cómo se llama? Juan Ignacio Sánchez García Saúco, que había sido inspector de enseñanza, fue el que había escrito el manual original de historia de Santillana en BUP, y él echaba peste de cómo la propia editorial, sin contar con él, había ido reescribiendo el manual hasta que en los últimos años del BUP él le mandó una carta a la editorial diciendo que por favor que quitasen su nombre, porque no quería, yo no quiero que siga figurando mi nombre porque lo que han hecho ustedes ha sido un destrozo de ir cada año, han ido quitando cosas, mutilando cosas y reescribiendo cosas, y lo que yo escribí y lo que me ponen ahora en el libro no tiene nada que ver. Y eso, vamos, eso era casi una tesis doctoral comparado con lo que tiene ahora mi hija, por ejemplo, mi hija mayor que está en la ESO. O sea que me ha parecido muy bien viendo los materiales lo que ponéis de los textos y de los documentales, de los cómics y de los audios, porque claro, muchas veces no nos damos cuenta que los chavales de 14 años ya es una generación distinta a la nuestra, sobre todo los que pasamos de los 50 o muy pasados los 50, ¿no? Como es mi caso. Y pensamos que siguen siendo los estudiantes una generación de papel cuando ya es una generación audiovisual. Entonces eso es un tema que me parece muy bien cómo lo estáis tratando. Creo que todavía es una línea que tenéis que trabajarla, digo mejorar, no en el sentido de que no esté bien ahora, sino que, como decía antes, es que el movimiento se muestra andando. Parte de una cosa buena, pero la puedes mejorar mucho. Y luego sobre el formato, si os... Vamos a ver, es que te decía antes, es una pena no haberos conocido antes, porque vais en paralelo a un proyecto que yo creo que es fácilmente compaginable y que yo creo que vendría muy bien que contactaseis para colaborar juntos. No sé si habéis oído el programa EduHistoria o Educahistoria de la Fundación Villa Cisneros. No. Vale, pues la Fundación Villa Cisneros, que puedes meterte en su página web, entre las líneas de actuación, bueno, la Fundación Villa Cisneros, que es relativamente nueva, pues ha ido multiplicando su actividad en los últimos años, sobre todo desde hace 3 años se ha lanzado en muchas cosas y tiene un programa, una línea de historia, ¿no? De trabajos en historia, y entonces en esa línea de historia, que la podéis encontrar en su página web, tiene una serie de actividades que es lo que llaman EduHistoria, bueno, el proyecto España de historia, ¿no? Y en ese proyecto de España de historia, aparte de hacer actividades de formación, tienen una app que es un juego, la app se llama Hispania, es un juego de historia de España, de preguntas y respuestas, una especie de trivial, por así decirlo, de trivial pensado para estudiantes. Y luego tienen un proyecto que es lo que llaman EduHistoria, que es un juego
bueno, una parte es un juego y otra parte son cosas adaptadas al currículum. Digamos que son, no como vuestro caso, que es el libro tal cual, sino materiales complementarios a lo que sería un manual. Por eso digo que yo creo que es muy fácil compaginarlo, porque yo creo que trabajando juntos, pues oye, pues ellos ya pueden hacer las cosas pensando en un manual en un manual específico que se está haciendo. Vosotros podéis descargaros de algunos trabajos complementarios diciendo, bueno, pues esto lo pueden hacer ellos con esta parte que tienen de historia, que son actividades o materiales complementarios. Y que además lo están haciendo en colaboración con el CEU. Y bueno, pues yo os animo a que os pongáis en contacto con ellos. Son gente muy baja. Yo he colaborado un par de cosas con ellos nada más, pero el contacto ha sido muy bueno y tienen las ideas muy claras. Y además tienen recursos. Estas cosas muchas veces es importante, ¿no? Los recursos. Entonces yo os animo. La idea me parece fantástica por lo necesaria que es. Y os animo a seguir con ello y bueno, ya os digo, me ofrezco a colaborar con vosotros en lo que pueda, que no es mucho, pero que algo es. Bueno. Y felicidades. Pues muchas gracias por un ejemplo para saber que esto está pasando a nivel general y además, digo, la degradación educativa. Primero, pasa a nivel general y a nivel internacional. Mi padre, que es de la Sociedad Española de Vexilología, que es quien estudia la historia de las banderas, como complemento a la historia, va desde hace 40 años a congresos internacionales. Y él ya decía hace años cómo había bajado el nivel de las ponencias de los congresos internacionales. Es una cuestión... De hecho, el último resultado de PISA decía, el gobierno de España lo vendió como que España no iba tan mal, pero la realidad es que España había mejorado un poco con respecto al resto de países porque el resto había bajado. Y eso que ya venían bajando. Es verdad que el proyecto está vivo y el proyecto tiene mucho que mejorar, obviamente, pero lo que haremos, por ejemplo, es solamente mejorarlo una vez que lo publiquemos en el 1 de septiembre, la versión definitiva, no la volveremos a publicar hasta el año siguiente, para no estar mareando con un montón de versiones, sino que el alumno que se lo descarga al principio del curso, esa misma versión se mantiene y durante ese curso iremos aceptando todas las recomendaciones. Ya, eso me parece una idea muy buena, porque muchas veces el activismo hace que proyectos muy buenos fracasen por un exceso de activismo. Entonces me parece muy bien utilizar criterios de ese tipo, ¿no? Criterios que van, esto es una herramienta didáctica, pues los criterios tienen que ir conforme a lo que es el desarrollo de un curso didáctico normal y seguir esos ritmos. Así que mira, eso me parece muy bien. Una pregunta, ¿tú de qué das clase? Yo estudié primero empresariales y después estudié humanidades. Entonces he dado clase de casi todo en letras, menos religión, cultura clásica, geografía, historia, economía, alemán, inglés. Vale, te lo digo porque si das clases de historia, literatura. Si das historia en bachillerato, das, bueno, no sé ahora cómo queda lo de filosofía, ética, no sé cómo ha quedado esa constelación. No, filosofía destrozada. no, filosofía tampoco he dado. No, ahora no estoy dando clase, pero filosofía no he dado tampoco. Vale. Y geografía e historia lo di de primero a tercero de la ESO y economía en vale, no, te lo digo porque esto que estabas comentando, lo que estamos comentando ahora de la degeneración, no degeneración, y que he dicho yo intencionada, yo utilizo mucho, hago un trabajo en historia contemporánea con los alumnos para que reflexionen sobre la deriva totalitaria del mundo actual, que según las titulaciones utilizo pues o los clásicos, ¿no? 1984, Un Mundo Feliz o Fahrenheit 451, ¿no? Dependiendo del grado que sea, pues utilizo una u otra. Yo doy clase no en el grado de historia, doy una clase de historia que se da en grados diferentes. Y en Fahrenheit 451, no sé si la has leído, y si no, anima a todo el mundo que nos oiga a que se la lea, que está escrita en el año 53, explica perfectamente cómo degenera la educación. Estoy hablando del 63, o sea, han pasado 70 años, 70 años han pasado ya. Y lees los párrafos y las páginas en las que habla de cómo cambia el sistema educativo y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿esto es una novela hace 70 años o es el boletín de cualquier asociación profesional de profesores de cualquier área, da igual que sea de ciencias o letras, de esta mañana? ¿O es el preámbulo de la última reforma de la ley que se ha aprobado? Para que se vea que no es casual, o sea, es que es una intencionalidad de que los alumnos aprendan cada vez menos cosas para que piensen menos.
Bueno, así son más fácilmente manipulables. Vamos a pasar ya al siguiente tema. Muchísimas Sí, gracias, José, por haber participado en el programa. Yo Gracias a ti, Darío, y gracias a todos me vosotros. comprometo a publicitarlo. De aquí sale un podcast, como ya sabéis, y bueno, pues ya lo subiré para que más gente lo pueda escuchar. Pues nada, vamos con el segundo tema. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, José. Bueno, pues habíamos quedado a hablar de la Segunda República y la quema de iglesias en mayo de 1931. Precisamente hoy es el aniversario